Al parecer, China pirateó las redes de Verizon y AT&T. Vemos lo que está en juego con esta importante brecha. 2 ciudadanos chinos mueren en una explosión en Pakistán. Un grupo de militantes afirma haber perpetrado el atentado contra ciudadanos chinos. La proyección de una película sobre la sustracción forzada de órganos en China conmociona al receptor de un trasplante de corazón por la rapidez con la que China se abastece de órganos frescos. Aquí muere mucha gente esperando órganos. Y guardacostas de China y Rusia patrullan juntos en el Ártico por primera vez. ¿Cuál es su plan para este océano cubierto de hielo? Damos un vistazo al panorama general. El mercado bursátil chino está subiendo, pero los expertos advierten que la tendencia perderá fuerza mucho antes de lo que el mundo esperaba. Economistas nos cuentan lo que está ocurriendo en la segunda mayor economía del mundo. Hay que tener en cuenta que el índice chino más amplio, en realidad desde principios de siglo, está más o menos plano. Los servicios de inteligencia estadounidenses advierten que Beijing trató de influir en las campañas electorales, incluidas las del Congreso, a ambos lados del pasillo. Rusia confirma la realización de patrullas conjuntas con China en el Pacífico, después de que el Pentágono avistara sus buques de guerra cerca de Alaska la semana pasada. Y China busca nuevas formas de mantener a Estados Unidos dependiente de su litio. Un alto funcionario estadounidense analiza la estrategia del PSC. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Piratas informáticos chinos piratearon a 3 de los más importantes proveedores de telecomunicaciones: AT&T, Verizon y Lumen. Así lo informó el Wall Street Journal y el Washington Post, citando a funcionarios anónimos. NTD se puso en contacto con las 3 empresas. AT&T no hizo comentarios sobre el artículo del Washington Post, y los otros 2 proveedores no respondieron antes de la hora de emisión. Los funcionarios dijeron que podría haber más víctimas, ya que los piratas informáticos entraron en los sistemas por primera vez hace meses. Las autoridades están investigando el caso para averiguar la verdadera magnitud de la brecha. Lo que está en juego es el sistema que utilizan estas empresas para colaborar con las autoridades federales en las solicitudes de escuchas telefónicas legales. Un exfuncionario de los servicios de inteligencia estadounidenses declaró al Washington Post que si China se hace con la información, podría suponer un duro revés para los esfuerzos de Estados Unidos de recopilar información de inteligencia china. En palabras textuales, les permite saber exactamente en quién está interesado el gobierno estadounidense y socavar los esfuerzos de recopilación de inteligencia del gobierno o alimentar la desinformación de Estados Unidos. No está claro si los hackers chinos tuvieron acceso a la información. El FBI advirtió en el mes de abril que piratas informáticos chinos consiguieron penetrar en infraestructuras críticas de Estados Unidos, desde telecomunicaciones hasta instalaciones de tratamiento de aguas. Descubrimos un acceso persistente de la RPC en nuestros sectores críticos de telecomunicaciones, energía, agua y otras infraestructuras. Todo ello con el objetivo de dar al gobierno chino la capacidad de esperar el momento justo para asestar un golpe devastador. Estos hackers están vinculados al ejército chino. En agosto comprometieron a 4 empresas de Internet estadounidenses. Los nombres de las víctimas no se hicieron públicos. Beijing lleva décadas sustrayendo información a Estados Unidos mediante ciberataques, y entre la información que lograron robar los piratas chinos se puede mencionar información sobre autorizaciones de seguridad de más de 20 millones de estadounidenses y registros financieros de 150 millones de estadounidenses. En 2006, una oficina del Departamento de Comercio de Estados Unidos tuvo que deshacerse de todos sus ordenadores tras los ciberataques chinos. 2 ciudadanos chinos murieron en Pakistán tras un atentado. El grupo que reivindicó la autoridad del ataque dijo que su objetivo eran ciudadanos chinos. Esto ocurre mientras el Partido Comunista Chino busca expandir su influencia en Asia. 2 ciudadanos chinos murieron en una explosión cerca del aeropuerto internacional de la ciudad de Karachi, en el sur de Pakistán, el domingo por la noche. Ocurrió durante lo que la embajada china en Pakistán calificó como un ataque terrorista. En una declaración enviada por correo electrónico a los periodistas, el Ejército de Liberación Baloch reivindicó la autoría de la explosión, afirmando que iba dirigida contra un convoy de ingenieros chinos mediante un artefacto explosivo improvisado transportado en un vehículo.
La policía de Karachi no respondió inmediatamente a una petición de comentarios. Sin embargo, el inspector general adjunto de la policía, Asfar Maesar, facilitó esta información a última hora del domingo. Según las primeras informaciones, un camión cisterna de petróleo se incendió y se propagó a varios otros vehículos causando daños colaterales. Estamos determinando si hubo un elemento de terrorismo implicado, que no podemos descartar por el momento. La cadena pakistaní Chio News informó que al menos otras 10 personas resultaron heridas en la explosión. La embajada china condenó el atentado y expresó sus condolencias a las víctimas y sus familias. El Ejército de Liberación Baloch, que busca la independencia de Baluchistán, tiene un historial de atentados contra intereses chinos. El grupo acusa a Beijing de contribuir a la explotación de la región. En los últimos años se registraron incidentes similares en varias ocasiones. La última vez en marzo, un terrorista suicida mató a 5 ingenieros chinos que trabajaban en un proyecto hidroeléctrico en Pakistán. Pakistán es una parte clave de la iniciativa china de la Franja y la Ruta. Aliados occidentales critican por ser una diplomacia de la trampa de la deuda. Esto se debe a que China confisca activos importantes como infraestructuras a los países a los que presta dinero y que se vuelven incapaces de pagar sus deudas. La sustracción forzada de órganos en China es una de las violaciones de los derechos humanos más graves de nuestro tiempo. Una película titulada Órganos del Estado se esfuerza por sacar a la luz estos crímenes y conmocionó a muchos de los asistentes a una proyección en Delaware. Médicos contra la sustracción forzada de órganos y la Delaware Medical Freedom Alliance organizó una proyección de Órganos del Estado. La película denuncia la sustracción forzada de órganos que ocurre en China. Es una atrocidad, realmente lo es. La proyección también contó con una mesa redonda con expertos y Chen Pei-ming. Se trata del primer superviviente conocido de la sustracción forzada de órganos. Chen describió su terrible experiencia con todo lujo de detalles, relatando el dolor que padeció y su milagrosa huida de China. Dijo, millones de personas siguen sufriendo. Estoy aquí hoy no solo por mí, sino por todas las víctimas que no pueden hablar. Un receptor de un trasplante de corazón de Delaware también asistió a la proyección y declaró que le sorprendió descubrir que la gente puede obtener nuevos órganos en China en cuestión de semanas. Aquí mueren muchas personas esperando órganos. El presidente de la Alianza por la Libertad Médica de Delaware calificó lo que está haciendo China como un abuso criminal de los derechos humanos. Agregó que la gente debería hacer más para combatirlo. Mucha gente en Estados Unidos se muestra indiferente ante lo que ocurre aquí mismo y dicen, bueno, no hay nada que podamos hacer al respecto. Entonces, con algo que sucede a miles de kilómetros de distancia son aún más apáticos porque no saben qué pueden hacer al respecto. Afirma que lo más importante que puede hacer la gente es alzar la voz y oponerse al mal cuando vean que ocurre en cualquier parte del mundo. Y se registra un aumento en las actividades conjuntas de Rusia y China justo a las puertas del Ártico. Guardacostas estadounidenses localizaron recientemente 4 patrulleros chinos y rusos en el mar de Bering, situado entre Alaska y Rusia. El miércoles pasado, China admitió por primera vez que sus guardacostas realizaron patrullas conjuntas en el mar Ártico con sus homólogos rusos. Beijing añadió que las tropas chinas llevaban patrullando en el Océano Pacífico septentrional desde finales de septiembre. El informe chino se produjo un día después de que el Pentágono advirtiera sobre los crecientes intereses de Beijing y Moscú en la región. El mar de Beijing se encuentra en una encrucijada entre Rusia, el estado norteamericano de Alaska, el Océano Ártico y el Océano Pacífico septentrional. Cada vez es más importante para frentes estratégicos como la economía y la defensa. Y he aquí por qué. Cada vez hay más rutas marítimas accesibles a medida que se derriten los icebergs del Ártico, y China está tratando de aprovechar esta tendencia, sobre todo para obtener rutas alternativas en caso de que la alianza estadounidense bloquee sus principales rutas comerciales en el Indo-Pacífico. Además, los ricos recursos del Ártico lo hacen aún más atractivo para China. Para acceder al Ártico, China debe trabajar con Rusia, que controla la costa más larga del Ártico. Las sanciones occidentales a Rusia tras la invasión a Ucrania acercaron más que nunca a Moscú y a Beijing. China ya realizó importantes inversiones en proyectos rusos de petróleo y gas natural en el Ártico. Y lo que es aún más preocupante, los expertos predicen que Moscú probablemente dispararía misiles nucleares desde Rusia sobre el Ártico en un posible conflicto, ya que Estados Unidos carece de capacidad para disuadir ataques en la región.
Más acciones legales contra TikTok. Desde Nueva York a California, 13 estados, además de Washington DC, demandan a la aplicación de propiedad china por supuestos daños a la salud mental de los niños. En China se extiende la idea de que los iPhones pueden detonarse a distancia. Los rumores parecen aprovechar los temores crecientes después de que las explosiones de localizadores en el Líbano mataran a más de 30 personas. Tras el inestable comportamiento de las bolsas de Hong Kong este martes, las acciones chinas sufrieron el miércoles su mayor caída en 4 años. Analizamos por qué sucedió y cuál es el futuro. Y las tensiones vuelven a aumentar en el mar del sur de China. Barcos de abastecimiento filipinos se convierten de nuevo en el objetivo de la Guardia Costera China. Ocurre mientras Estados Unidos y aliados realizan maniobras navales en la región. Más de una docena de estados, además de Washington DC, demandaron a TikTok. Acusan a la aplicación china de videos cortos de perjudicar la salud mental de los niños al hacer la plataforma demasiado adictiva. TikTok se enfrenta a demandas en las que se alega que la aplicación se dirige a los niños para obtener beneficios. Las demandas se derivan de una investigación nacional sobre la popular aplicación de videos cortos. Una coalición bipartidista de fiscales generales de muchos estados, entre ellos en Nueva York, California, Kentucky y Nueva Jersey, inició la investigación en marzo de 2022. Todas las denuncias se presentaron en tribunales estatales. La forma en que está hecha es para que cualquiera y cualquier persona sea absorbida por ella. Así que si les haces cambiar su algoritmo para que no sea así, probablemente no será el producto que ellos quieren que sea. Las demandas se refieren al interminable desplazamiento de contenidos de TikTok y a los videos de desafíos que a veces fomentan comportamientos de riesgo. Las demandas también afirman que TikTok engaña a los usuarios y a los padres. Las denuncias acusan a TikTok de tener a sabiendas un algoritmo que atrapa a los usuarios jóvenes para engancharlos durante horas y características adictivas que conducen a la ansiedad, depresión, dismorfia corporal y otros. En respuesta, un portavoz de TikTok dijo que no están de acuerdo con las afirmaciones y creen que muchas de ellas son inexactas y engañosas. Dijo que TikTok se esforzó por trabajar con el fiscal general durante más de 2 años. Washington DC alega que los adolescentes son frecuentemente explotados por contenido sexual explícito a través de TikTok Live. Washington DC afirma que la aplicación opera una economía virtual sin licencia al permitir que la gente regale monedas de TikTok a los que transmiten en directo. Me suena a Twitch. Twitch tiene algo muy parecido. La gente hace streaming y dona dinero. Solo depende, supongo que depende de cómo soliciten ese dinero. TikTok también podría prohibirse en Estados Unidos en enero. Eso si su empresa matriz ByteDance con sede en China no vende TikTok para entonces. Los legisladores estadounidenses manifestaron su preocupación por la seguridad nacional, afirmando que el régimen comunista chino podría espiar a los estadounidenses con la aplicación. Probablemente deberían separarse de China por completo y tal vez tener su propia filial, NEPU, y que ellos dirijan TikTok o vender su negocio y que probablemente acabe funcionando. Sinceramente no lo pensé mucho. Todo lo que sé es que mis hijos no pueden usarlo. Ya tomé mi decisión como madre. Más allá de eso, no sé de probar diferentes maneras. Tanto TikTok como ByteDance están impugnando la ley federal ante un tribunal de apelación. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Hace poco Medio Oriente fue noticia por la explosión de miles de localizadores y walkie-talkies. La preocupación por la explosión de estos dispositivos se extiende más allá del Líbano y la mayor compañía aérea del mundo prohibió los localizadores y los walkie-talkies en sus vuelos. Además, ahora China parece estar aprovechando la ola de temores para atacar a los iPhones. Veamos de qué se trata. Eso sí, les advertimos que el siguiente contenido puede herir sensibilidades. En las redes sociales de China fuertemente controladas, los sensores de Internet permitieron que este video de 2011 de un iPhone que explota se haga viral, estableciendo comparaciones engañosas con los mortíferos atentados ocurridos en el Líbano, con miles de localizadores y walkie-talkies equipados con explosivos. Influencers chinos de las redes sociales están utilizando el video de hace 13 años.
difundiendo rumores sobre los iPhones de Apple, sugiriendo sin pruebas que iPhones normales que no fueron manipulados pueden ser detonados a distancia, convirtiéndose en armas mortales. No puedes hacer que un iPhone explote así sin más, sin ponerle explosivos. Localizamos al responsable del video viral original, el youtuber estadounidense Chris Bowden. Dice que este iPhone estaba conectado a una máquina de alto voltaje. Para hacer estallar ese pequeño iPhone, tuvimos que tener una fuente de alimentación que era más grande que un refrigerador, con un peso de media tonelada. A pesar de los esfuerzos de algunos medios estatales chinos por desmentir los rumores en Internet, el temor a que los iPhones puedan explotar se extiende rápidamente en las redes. Es una amenaza muy real, escribió un usuario. Otro dijo, si queremos proteger nuestras vidas, deberíamos usar productos chinos. Algunos influencers animan a los usuarios a pasarse a las marcas nacionales. El cibernacionalismo en China crea un terreno fértil para falsos ataques contra marcas extranjeras como Apple, y estos mensajes no son tocados por el ejército de sensores de Internet de China. El ex agente de la CIA Bob Baer señala que los iPhones se ensamblan principalmente en China. Quiero decir que si el gobierno chino estuviera involucrado, podría manipular cualquiera de estos teléfonos. Baer dice que no hay evidencia de que ningún teléfono esté siendo manipulado. Cualquier teléfono con chip es inseguro. Puedes hacer volar a alguien por los aires si le pones un detonador o explosivo. La bolsa estadounidense se mantuvo relativamente estable este miércoles después de que las acciones chinas sufrieran su peor caída en 4 años. Las autoridades no anunciaron detalles para impulsar la economía de China. Así que veamos qué es lo que ocurrió. Las acciones chinas cayeron este miércoles junto con sus homólogas de Hong Kong. Los índices bursátiles de referencia en China registraron sus mayores pérdidas diarias desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Las acciones de Shanghai cayeron más de un 6% y el indicador de valores de primera clase más de un 7%. Los inversores buscaron liquidez antes de sufrir mayores pérdidas. En cuanto al mercado, las acciones de las empresas chinas que cotizan en Estados Unidos cayeron por segundo día consecutivo, siguiendo la estela de los valores nacionales. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Los principales líderes de los países del sudeste asiático se reúnen en Laos para abordar las tensiones en la región y la futura cooperación. Al mismo tiempo, Filipinas afirma que los guardacostas chinos volvieron a disparar cañones de agua contra buques de suministro filipinos en el mar del sur de China el martes, aunque el agua no llegó a los barcos. Veamos qué fue lo que ocurrió. Según Filipinas, China apuntó a los barcos del gobierno de Manila que estaban entregando suministros a pescadores cerca del banco de Masinloc. Beijing acusó a Filipinas de entrar en aguas que China reclama como suyas. El banco forma parte de un caladero situado en la zona económica exclusiva de Filipinas, pero China lo considera territorio propio, al igual que casi todo el mar del sur de China. Y ello a pesar de un arbitraje internacional de 2016 que declaró inválidas las pretensiones chinas. Los buques de Filipinas y de los países vecinos sufren el acoso frecuente de los guardacostas chinos. Estados Unidos y otros países occidentales condenaron a China por sus agresiones en la región. Al mismo tiempo, Estados Unidos y aliados se unieron a ejercicios navales organizados por Filipinas y otros países del sudeste asiático a principios de esta semana. Tropas navales de Japón, Francia, Australia, Canadá y el Reino Unido se encuentran entre las flotas que participan en un entrenamiento de 9 días. Forma parte de los esfuerzos de la alianza estadounidense para apoyar a esos países a disuadir las agresiones de China y promover un mar del sur de China libre y abierto. A pocos días de las elecciones estadounidenses, China está intensificando sus esfuerzos para influir en ellas. La última estrategia es utilizar las redes sociales para difundir declaraciones antisemitas. Según el Washington Post, uno de los objetivos de China es el congresista Barry Moore.
El informe dice que una campaña de influencia china en X afirma que Moore ganó su carrera primaria debido, y cito, al maldito consorcio judío. En una declaración al Washington Post, Moore dijo que China dejó en claro que utilizará todas las armas para intentar destruir la democracia en todo el mundo. Moore no es judío y votó a favor de un proyecto de ley destinado a sancionar a funcionarios del Partido Comunista Chino. En una declaración a NTD, el representante John Muhlenar, presidente del Comité Selecto sobre el Partido Comunista Chino, dijo que no le sorprende que el régimen chino esté utilizando cuentas falsas en redes sociales para influir en las próximas elecciones, dado que ya intentó influir en las elecciones presidenciales de Taiwán a principios de año. Un alto funcionario de los servicios de inteligencia estadounidenses afirmó el lunes que China intentó influir en decenas de elecciones, difundiendo propaganda a través de las redes sociales y utilizando a personas influyentes en Internet. Beijing lleva mucho tiempo intentando influir en la política y la opinión pública estadounidense. De hecho, China es el país que más dinero invierte en influir sobre la opinión pública estadounidense. La cantidad asciende a más de 440 millones de dólares de 2016 a 2022. Y la inteligencia artificial facilitó aún más a China la producción de contenidos. Miremos como ejemplo el siguiente video. El aumento de la inflación redujo drásticamente los ingresos de los trabajadores, pero los ricos siguen enriqueciéndose y la brecha económica se amplía. La propaganda china se centra a menudo en amplificar las divisiones y el caos en Estados Unidos. Dicho video procede de CGTN, la rama estadounidense de uno de los principales medios portavoces del PSC. Otros esfuerzos de influencia son más sutiles, como este anuncio publicado en USA Today, diseñado para parecer un artículo periodístico que presenta una imagen positiva del líder chino Xi Jinping, diciendo que su visita a una facultad estadounidense dejó una marca indeleble. No se trata solo de USA Today. China también publica anuncios similares en algunos de los medios estadounidenses más influyentes, como el Time Magazine y Los Angeles Times, desde 2023. China no tiene derecho a representar a Taiwán, pero la isla está dispuesta a trabajar con Beijing para combatir los desafíos globales. Este es el mensaje que transmitió el presidente taiwanés Lai Ching-te durante un discurso pronunciado el jueves con motivo del Día Nacional de la isla. La festividad celebra la fundación del gobierno de Taiwán. Veamos cómo respondió Estados Unidos y China al acontecimiento. El 10 de octubre marca un aniversario importante para la República de China, lo que hoy conocemos como el gobierno de Taiwán. Se llama Día Nacional, conmemora la fundación de la República de China. Y debido a la represión del Partido Comunista Chino, este día está recibiendo atención internacional. Fuera de la oficina presidencial en Taipei, el líder de Taiwán, Lai Ching-te, dijo que Taiwán no está bajo el control de China. En esta tierra de Taiwán, la democracia y la libertad crecen y prosperan. La República Popular China no tiene derecho a representar a Taiwán. La República Popular China es el nombre oficial de la China comunista. El jueves, Lai también afirmó que Taiwán y Beijing deben trabajar juntos para hacer frente al cambio climático, la lucha contra las enfermedades infecciosas y por el mantenimiento de la seguridad regional. Y esperamos que asuma sus responsabilidades internacionales y junto con Taiwán contribuya a la paz, la seguridad y la prosperidad de la región y del mundo. El Ministerio de Defensa de Taiwán declaró el miércoles que China llevó a cabo otra patrulla de preparación para el combate alrededor de la isla, lo que Taiwán califica como un acoso militar regular. Estados Unidos declaró el miércoles que China no tiene motivos para utilizar el discurso de Lai como excusa para ejercer presión militar sobre la isla. Beijing respondió al discurso de Lai el jueves diciendo que Taiwán no tiene soberanía. El Partido Comunista Chino considera a Taiwán como territorio propio a pesar de que nunca gobernó ni poseyó la isla. Taiwán, por su parte, rechaza los reclamos territoriales de Beijing. Y terminemos con un tema central en las relaciones entre China y Estados Unidos, que es la venta de armas a Taiwán. El régimen chino está imponiendo otra ronda de sanciones, esta vez a los fabricantes estadounidenses de material de defensa y a algunos ejecutivos de ciertas empresas. Es en respuesta justamente a esta venta de armas a la isla. 3 empresas estadounidenses que producen equipos de defensa y armas, así como 10 directivos de alto perfil, se vieron afectados por esta nueva ronda de sanciones de Beijing.
Se trata de congelar sus activos o propiedades en China, impedirles hacer negocios con empresas chinas y prohibirles la entrada en el país. Beijing impuso las sanciones en el aniversario 113 del gobierno taiwanés y entró en vigor inmediatamente. El mes pasado, China también sancionó a 9 empresas de defensa estadounidenses por el mismo motivo. Taiwán es uno de los intereses principales de China. El Partido Comunista Chino prometió tomar la isla por la fuerza si es necesario, y Estados Unidos está obligado por ley a proporcionar armas a Taiwán para que pueda defenderse. Las acciones chinas acapararon recientemente la atención mundial con su mejor rendimiento en años, pero la subida no llegó para quedarse. A pesar de una tendencia a corto plazo de gran crecimiento, el martes muchos de los principales índices bursátiles sufrieron caídas, poco después de que las autoridades chinas no introdujeran una nueva ronda de medidas de estímulo como esperaban los inversores. El índice de referencia Hang Seng de Hong Kong sufrió la caída más dramática, cerrando con su mayor caída en un día desde 2008, más del 9%. Un economista con sede en Singapur opinó sobre las políticas de estímulo de China y dijo lo siguiente. Pero lo que también es incierto es cuán efectivas serán estas políticas y si realmente habrá una mejora real en el mercado inmobiliario. Por este motivo, cuando vimos el contenido limitado de la rueda de prensa de esta mañana, el mercado reaccionó diciendo, bueno, quizá el apoyo no sea tan grande como se esperaba. Así que hasta ahora hubo cierto ajuste. Muchos economistas chinos afirman que el gran salto de las bolsas chinas fue obra del hombre, diseñado para atraer más inversiones, pero señalaron que los problemas fundamentales ligados a la economía del país no fueron resueltos. A finales de septiembre, Beijing puso en marcha algunas de sus mayores medidas de estímulo, como la rebaja de los tipos de interés para impulsar el consumo y la reducción de las restricciones al sector inmobiliario para reactivar la compra de viviendas. Pero, ¿cuál es el impacto real de todo esto en economías muy centralizadas como la China? Durante muchos años, el mercado bursátil chino estuvo dirigido por las políticas de cada día, siendo manipulado por la intervención humana. Básicamente, ahora el Banco Central preparó fondos suficientes para todas las empresas que cotizan en bolsa, junto con las empresas estatales, para hipotecar sus acciones a los bancos. De este modo obtienen efectivo y recompran sus propias acciones utilizando este efectivo. Un experto en la economía china arrojó más luz sobre lo que está empujando a Beijing a crear un paraíso artificial para la inversión. Se debe a la desaceleración económica, la recesión y los déficits fiscales. Los funcionarios chinos necesitan fabricar sus datos económicos como tributo para las celebraciones del Día Nacional. Deben impulsar el mercado de valores y sacar los cientos de billones de yuanes en ahorros minus 300 billones de yuanes en total de las cuentas de ahorro de los ciudadanos y canalizarlos hacia el mercado de valores. Este es el objetivo del Partido Comunista Chino. Por su parte, analistas de Bank of America dijeron esta semana que la etapa de comprarlo todo para las acciones chinas terminaría pronto. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Los servicios de inteligencia estadounidenses afirman que actores extranjeros están intentando perturbar los resultados de las elecciones estadounidenses de noviembre. Un alto cargo de los servicios de inteligencia advirtió el lunes sobre estas amenazas. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos dijeron que actores extranjeros influyentes probablemente trabajarán para sembrar dudas sobre los resultados. El informe advertía de que Beijing trató de influir en las elecciones al Congreso como parte de sus esfuerzos por tomar represalias contra el apoyo de Estados Unidos a Taiwán. Esto se suma a la influencia de China en otras elecciones estadounidenses. Rusia e Irán ya intentaron influir en los votantes estadounidenses durante la campaña presidencial. A pesar de las amenazas, los servicios de inteligencia afirman que los sistemas de votación y los trabajadores electorales estadounidenses están mejor preparados que nunca.
Moscú confirmó el martes que las armadas rusa y China patrullan juntas desde el mes pasado en el noroeste del Océano Pacífico. Eso incluye aguas cercanas a Alaska y el Ártico. La declaración se produce después de que el Pentágono localizara sus buques de guerra cerca de Alaska la semana pasada y advirtiera de sus crecientes intereses en el Océano Ártico. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que las actividades conjuntas destacaban las misiones antisubmarinas, el rescate en el mar y otras sesiones de entrenamiento de combate también estaban en la agenda, pero no se facilitó un calendario de los ejercicios. Los ministerios de defensa de China y Rusia confirmaron el envío de destructores, entre otros buques de guerra, a las patrullas. Es la primera vez que buques guardacostas chinos entran en el Ártico. La gélida región se está convirtiendo en un foco de atención internacional debido a sus ricos recursos naturales y a su posición estratégica. Librar una guerra de precios para acabar con la competencia. Esa es la estrategia de China para mantener a Estados Unidos dependiente de su litio y funciona de la siguiente manera. Beijing inunda el mercado mundial con un exceso de litio, bajando los precios para ahogar la competencia mundial. Ahora, un alto funcionario del Departamento de Estado, José Fernández, subsecretario de Crecimiento Económico, lanza una advertencia. El litio es fundamental para fabricar baterías de vehículos eléctricos y China domina 2/3 de la producción mundial. La táctica china de inundar el mercado y hacer caer los precios viene funcionando, y junto con la caída de la demanda de vehículos eléctricos, los precios del litio se desplomaron más de un 80% el año pasado. Los productores de litio de todo el mundo luchan reduciendo la producción y recortando puestos de trabajo. Fernández dijo que la medida de Beijing es una respuesta a la ley de reducción de la inflación de la administración Biden, que pretende acelerar la fabricación nacional de energías limpias. China domina la cadena de suministro de energía verde. Fernández señaló que el bajo precio perjudica la capacidad de Estados Unidos para diversificar las cadenas de suministro. También perjudica a países como Portugal, que buscan inversiones para desarrollar sus propias industrias del litio. Portugal es el mayor productor de litio de Europa. Fernández afirmó que Estados Unidos quiere ayudar a las empresas mineras de litio a sobrevivir con estos precios abusivos. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Beijing exigió más medidas específicas para proteger a la población, los proyectos y las instituciones chinas en Pakistán. Pakistán es un socio clave de la iniciativa de la Franja y la Ruta de Beijing. Desde hace casi una década, China lleva invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en las infraestructuras del país, construyendo una red de carreteras, ferrocarriles e instalaciones energéticas. Sin embargo, algunos críticos en Pakistán están resentidos con los proyectos financiados por China y consideran que están explotando al país. El BLA que se atribuyó el atentado del domingo es conocido por atacar específicamente intereses chinos desde que en 2018 se adjudicó la autoría de un atentado contra el consulado chino en Karachi, en el que murieron 4 personas. Anteriormente también atacó el consulado de Beijing en el país y en 2022 atentó contra ciudadanos chinos en un campus universitario. El grupo apunta en particular al puerto estratégico de Gwadar, financiado por el régimen chino. Acusan a Beijing de ayudar al gobierno de Pakistán a explotar los recursos locales. El último atentado tuvo lugar en marzo. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. El presidente de una comisión de la Cámara de Representantes pide a la enseñanza superior estadounidense que ponga fin a la colaboración con universidades chinas. Ocurre después de que saliera a la luz un número creciente de casos de espionaje chino. Altos funcionarios estadounidenses exponen su mayor preocupación: las injerencias electorales de China, Rusia e Irán sobre Estados Unidos. Texas lleva a TikTok a los tribunales.
¿Por qué dice que la aplicación de propiedad china violó los derechos de privacidad de los niños estadounidenses? Y la Comisión Europea confirma que cuenta con los votos suficientes para imponer aranceles más elevados a los vehículos eléctricos fabricados en China tras una votación. ¿Qué significa esto para el bloque y sus relaciones comerciales de alto riesgo con Beijing? La República Popular China no es una economía normal, no es un país normal, no se rige por ninguna de las reglas que otros grandes países aceptan y respetan. Un alto legislador estadounidense lanza una dura advertencia a las universidades y las invita, y cito, a cerrar inmediatamente su cooperación con las universidades chinas. Se trata del congresista John Mulliner, presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino. E hizo la observación en una declaración al Daily Mail, agregando que las universidades estadounidenses deben darse cuenta de que son un objetivo de espionaje y tienen que proteger la investigación crítica que realizan, financiada por los contribuyentes. Sus comentarios se producen después de que 5 ciudadanos chinos fueran acusados a principios de la semana pasada por ser sorprendidos el año pasado invadiendo una instalación militar estadounidense en Michigan. Según las autoridades, se mintieron al FBI sobre sus viajes e intentaron ocultar su rastro. Miremos en detalle esta investigación. Los fiscales federales revelaron una serie de cargos la semana pasada contra 5 ciudadanos chinos, todos ellos graduados de la Universidad de Michigan. La acusación se remonta a un incidente ocurrido en Camp Grayling en agosto de 2023, cuando la Guardia Nacional de Estados Unidos realizaba un ejercicio de entrenamiento con el ejército taiwanés. Según el FBI, el grupo fue sorprendido fotografiando material militar, pero intentó ocultar su rastro cuando las autoridades se pusieron en contacto con ellos. Los expedientes judiciales no revelan el paradero de los sospechosos, pero los cargos contra ellos van en aumento, desde conspiración hasta mentir a las autoridades y destruir pruebas durante una investigación federal. No se trata de un incidente aislado en Michigan relacionado a acusaciones de infiltración china. El comité selecto entrará en orden. John Mulliner es el presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino. En una publicación en X dijo, este caso demuestra una vez más que el espionaje del PSC puede ocurrir en cualquier lugar de Estados Unidos y debemos estar vigilantes. Mulliner también hizo hincapié en Gotion High-Tech, una empresa china de baterías que pretende construir una planta de fabricación multimillonaria en su estado natal, Michigan. El Partido Comunista Chino no piensa como nosotros cuando invierte en el extranjero. Lo hace en nombre del control. Un informe del Daily Caller sugiere que Gotion empleó a casi 1.000 miembros del PSC, incluido al CEO de la empresa. Eso mientras recibe cientos de millones de dólares en incentivos fiscales del estado de Michigan. Dije desde el principio que quiero que esta zona tenga más empleos e inversiones, pero no debemos dar la bienvenida a empresas controladas por personas que nos ven como el enemigo. Mientras tanto, la influencia del PSC se expande por Estados Unidos, desde la supuesta colocación de un agente en la oficina del gobernador de Nueva York hasta la infiltración en universidades e instituciones de investigación estadounidenses. Un reciente estudio del Congreso revela que algunas instituciones como la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad de Berkeley contribuyeron al avance del ejército chino y su tecnología. En este sentido, en septiembre la Cámara de Representantes aprobó 25 proyectos de ley destinados a proteger a los estadounidenses de las amenazas que plantea el PSC. Y altos funcionarios estadounidenses, desde el Departamento de Justicia hasta el ciberespacio, afirman que países como China tienen en el punto de mira las elecciones estadounidenses y buscan formas de interferir en ellas. Lo vimos en las acusaciones contra Rusia, lo vimos en las recientes acusaciones contra Irán, y China también está muy interesada en influir en las elecciones. Señaló que los adversarios no tendrían ninguna posibilidad de influir en los resultados electorales. Matthew Olsen es un alto funcionario del Departamento de Justicia y el miércoles pasado dijo que su mayor preocupación es, y cito, una avalancha de interferencias electorales extranjeras, agregando que Rusia, Irán y China están apuntando a las elecciones de Estados Unidos, ya que ven a esta instancia como un periodo de vulnerabilidad para Estados Unidos. Texas demandó a la aplicación de propiedad china TikTok. El jueves acusó a la plataforma de videos de violar la privacidad de los niños y la ley estatal.
Texas dice que la compañía compartió información personal de menores sin el consentimiento de los padres. Miremos de qué se trata. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó la demanda. Paxton dice que TikTok no proporciona herramientas para restringir la privacidad de los niños y la configuración de sus cuentas. El fiscal general dice que también permite la aparición de publicidades dirigidas a los niños. Paxton señaló que TikTok y otras grandes empresas tecnológicas deben rendir cuentas por, y cito, explotar a los niños de Texas. TikTok no respondió a una solicitud de comentarios. El gobierno de Estados Unidos demandó a TikTok a principios de este año por presunta violación de la ley de protección de la privacidad de los niños en Internet. TikTok también se enfrenta a demandas en otros estados como Indiana, Montana y Arkansas. La Unión Europea cuenta con los votos suficientes para imponer aranceles más elevados a los vehículos eléctricos procedentes de China, aunque eso podría suponer represalias por parte de uno de los mayores socios comerciales del bloque. Francia e Italia apoyan la medida, mientras que Alemania y Hungría se oponen. La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea acordaron el viernes imponer aranceles de hasta el 45% a las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China. Hoy, la propuesta de la Comisión Europea de imponer derechos compensatorios definitivos a las importaciones de vehículos eléctricos de batería procedentes de China consiguió el apoyo necesario de los Estados miembros de la Unión Europea para la adopción de aranceles. Pero la Comisión Europea dijo que seguirá negociando con Beijing para encontrar una solución alternativa. El propósito fue establecer, o más bien restablecer, la igualdad de condiciones para los objetivos relativos a los vehículos eléctricos y los objetivos ecológicos en general. No queremos y nunca quisimos imponer aranceles, en este caso, por imponer aranceles. Lo que queremos es eliminar la subvención perjudicial. El efecto de la subvención perjudicial, que se detalla minuciosamente, no es compatible con la OMC y fue objeto de una investigación exhaustiva. La Comisión propuso derechos definitivos para los próximos 5 años. Quiere contrarrestar lo que considera subvenciones chinas injustas tras una investigación anti-subvenciones de 1 año de duración. Los aranceles oscilan entre casi el 8% para Tesla y el 35% para SAIC y otras empresas que se considera que no han cooperado con la investigación de la Unión Europea. El CEO de BMW, Oliver Zipse, calificó la votación del viernes de señal fatal para la industria automovilística europea. Mercedes-Benz también calificó los aranceles como un error, mientras que Volkswagen, el principal fabricante europeo de automóviles, lo calificó como un enfoque equivocado. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino no respondió a una petición de comentarios de Reuters. La postura de la Unión Europea hacia Beijing se fue endureciendo en los últimos 5 años. Considera a China un socio potencial en algunas cuestiones, pero también un competidor y un rival sistemático. Según la Comisión, la capacidad de producción excedentaria de China, de 3 millones de vehículos eléctricos al año que habría que exportar, duplica el tamaño del mercado de la Unión Europea. Y dados los aranceles del 100% en Estados Unidos y Canadá, la salida más obvia para esos vehículos eléctricos es Europa. China inició este año sus propias investigaciones sobre las importaciones de brandy, productos lácteos y carnes de cerdo de la Unión Europea, medidas que se consideran como una represalia contra el bloque. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.